Mateo Gallegos ha sido uno de los ciudadanos fresnillenses que tiene una destacada trayectoria en las artes plásticas. Él nació aquí en Fresnillo en el año de 1938. Sus estudios elementales los cursó aquí en Fresnillo y una parte en Pinos. Cuando regresa a esta ciudad, ya joven, es empleado de la empresa minera. Y con el tiempo, él ya cultivaba desde pequeño esa inquietud, ese interés de dibujar. Él fue uno de los alumnos de la Escuela de Artes Plásticas Francisco Goitia, que fundó y dirigió el maestro Daniel Peralta. Fue uno de sus alumnos más destacados. Él también se dedicó a crear murales, dando seguimiento a los grandes muralistas mexicanos, Siqueiros, entre ellos Diego Rivera, de plasmar la historia de su pueblo a través de murales, porque él nos decía que la pintura mural llega a más gentes, es más popular, es más colectiva. Mateo Gallegos fue también socio fundador de la Asociación Fresnillense de Estudios Históricos y Actividades Culturales, conocida como AFEYAC. Yo lo conocí en el año de 1975-76, cuando él empezó a pintar el mural del Cebetis número 1. Mateo Gallegos plasma otro mural en una institución educativa en Fresnillo. En ese tiempo era el Centro de Educación Tecnológica, el CECIT. El mural lo intitula La ciencia y la tecnología en los muros interiores del auditorio de lo que es ahora el Cebetis. Yo empecé ahí a ayudarle a Roberto Silva. Después hizo otro mural en la antigua escalera de la presidencia municipal. Y yo todavía con el maestro Roberto Silva, le iba a ayudar yo a Roberto Silva. Entonces Roberto Silva ya no pudo ir a ayudarle a Mateo. Y yo le dije a Mateo, Roberto Silva ya no va a venir, no puede venir. Y me dijo, quédese usted a ayudarme. Plasma también otro mural en la escuela secundaria Lázaro Cárdenas del Río, que le da el título El adolescente y la educación. Y también le da otro mural allí en la biblioteca de la propia escuela, El Quijote del siglo XX. Me tocó ver cómo él iniciaba su mural en la secundaria y yo lo notaba muy concentrado en su trabajo. Nosotros, aunque pasáramos corriendo, platicando, no lo distraíamos. Él estaba muy concentrado en su obra, que una vez ya terminada, pues estuvo muy bonita y sí muy, muy conmovedor haber estado en ese tiempo. Cuando él la estuvo realizando, pues nos queda como orgullo el de haber estado ahí.
Hay otro mural de él en lo que es la secundaria Ricardo Flores Magón, o sea, la número 3, relativa también a la historia, de acuerdo a su interpretación. Creó otro mural en la central de autobuses, que vuelve a repetir el tema origen de Fresnillo, desarrollo de la minería, su arquitectura, sus personajes, que han contribuido en alguna época de su vida a engrandecer a Fresnillo. Y la central de autobuses en ese tiempo fue la primera central en todo el país que tenía un mural pictórico. Cuando nace el Ágora, hace 38 años, Mateo monta su mural en la sala Luis G. Ledesma. Y ahí crece el mural porque le agrega más elementos. Ahí aparece la minería, la agricultura, la ganadería. Cuando era Fresnillo, cabeza del partido de Fresnillo conformado por varios municipios, entre ellos Valparaíso, Jerez y Villa de Cos. Y aparecen las figuras de los ciudadanos ejemplares que nacieron en el territorio fresnillense. Ahí aparecen algunos ciudadanos que la comuna les dice hombres ilustres. También destaca la arquitectura civil y religiosa que nos da identidad. El pueblo fresnillo tiene su identidad propia. Evidentemente, el cerro emblemático de Proaño, donde nace la minería, Fresnillo le debe su existencia a la minería, también a la agricultura y ganadería. Siempre Mateo destacaba en sus murales el origen, Ojos de Agua, el Fresno y el cerro de Proaño, la minería. De todos estos murales que te estoy hablando, el que no existe es el de Juárez y las leyes de reforma. Digo, lo desmantelaron para tratar de montarlo en otro sitio. Lamentablemente, y hasta la fecha, desconocemos su paradero. Y yo puedo considerar y puedo asegurarte y aseverarte que Mateo Gallegos fue el último de los muralistas considerado muralista mexicano, porque yo creo que con él cierra esa etapa del muralismo y ya empiezan otras tendencias artísticas, pero con él cierra esa parte muralista. Esos murales han estado cubriendo diferentes etapas como elemento de difusión donde se plasma el origen, las raíces de Fresnillo, que debe de enorgullecernos a todos nosotros, porque consideramos que esta ciudad cabecera de municipio quizás sea la única en todo el país que tiene más manifestaciones murales por un fresnillense y que abundan sobre la historia de Fresnillo. Hablamos de los murales públicos, porque él también tiene obra muy importante de caballete y murales particulares. Mi papá se llamaba Juan Antonio Ibarra, mejor conocido como Juanito Casaverde. Él era cantinero, tenía una cantina, bueno, hay una cantina que se llama La Casa Verde, y él era el encargado, el barman. Mateo Gallegos le gustaba mucho tomar y pues ahí frecuentaba muy seguido la cantina y se acercaba con mi papá a ofrecerle obras de arte. Entonces Mateo se le acercaba a mi papá y le ofrecía cuadros por una bebida. Y Mateo, igual que Daniel Peralta lo hizo, y otros pintores le regalaban obras al dueño del bar. Era un ambiente como ya no existe. Nosotros le llamábamos la bohemia. Mi papá me contó que solamente un día que él estaba igual con resaca, ahí en la Casa Verde, le dijo: Juanito, le voy a pintar una pintura y que cuando yo me muera va a valer mucho dinero. La danza de las horas. La empezó a pintar en 1984 y en el 2000 vinieron él y su hermano a restaurarla, Miguel. Él y Miguel vinieron a restaurarla en el 2000, el poquito tiempo murió. El significado, según lo que me platicaba mi papá,
era que representan, bueno, se llama la danza de las horas, como ya les dije, representa en un lado la noche y en otro representa el día. Está dividida con 12 países que representan cada uno una hora. Arriba está Cronos, dios del tiempo, y también está representado ahí un reloj de arena y un reloj de sol. No tienen las figuras no tienen cara, porque decía Mateo que todas las personas somos doble cara y por eso no tienen la cara puesta, sino que mostramos una cara a la sociedad, pero realmente somos otra persona. Y creo yo que la obra que hizo ahí con la casa del señor Juan Ibarra, pues es otra aportación a la cultura del pueblo de Fresnillo, que un particular vio y sintió el valor de esta obra y la tiene en su casa, es un tesoro. Mire, es que lamentablemente todo lo que se entrega al gobierno se acaba allí, se pierde. Qué mejor que un particular conserve lo poco que quedó allí y que la gente, la familia, pues sepa valorar lo que tiene allí, que no es cualquier objeto. Fíjate que para Mateo, lo que él creó, lo que él plasmó, es algo invaluable. Históricamente tiene un significado, pero altísimo. No cualquiera se desprende de lo que le brota de su interior y lo comparte. Sentimos que fue muy generoso él. Lo que él creaba no era obra para sí mismo, sino que la dejó a todo el pueblo para que a diario estemos recordando que Fresnillo tiene ciudadanos ejemplares que les interesa rescatar, conservar nuestra identidad, porque lamentablemente en tiempos ya muy presentes estamos perdiendo la identidad del pueblo de Fresnillo porque el arte, este tipo de obras, no están debidamente cuidadas, protegidas. Ve el mural que está en el cubo de la escalinata de la presidencia, en la actual, es la historia de la minería. Quizás en otras partes del país donde existan fundos mineros, algo debe haber de la minería. Pero yo te hablo de Fresnillo, que en la sede de los poderes municipales, el mural de la escalinata principal al segundo nivel habla de la historia de la minería, del origen del pueblo de Fresnillo, y lamentablemente quienes tienen a su cargo más que nada la protección y la difusión no lo hacen. Como que no les interesa a nuestras autoridades proteger el patrimonio histórico y cultural del pueblo. Hay dos murales que están en mal estado. El mural que está en la presidencia municipal está dañado. Está dañado por la humedad que tienen por ahí colándose. Y hay un mural, o dos murales que están en la entrada de la secundaria 2, que también están en mal estado. Hace poco se acaba de restaurar uno de la central camionera, que lo restauró una persona ajena a la técnica de Mateo, ajena a muchas cosas, y pues nosotros dudamos de que sea una restauración auténtica, ¿no? Han intervenido en restauración, por ejemplo, el de que está en la presidencia, la historia de la minería, hace algunos años, no muchos, ya se intervino a darle una restauración, igualmente en el que está en el Ágora. Pero para que ello se lleve a efecto conforme se requiera, tiene que haber una institución responsable y que conozca la historia de Fresnillo y el valor de este legado. Es que Mateo en su momento decidió, por ser el autor, voy a integrar a tantos. Claro, con ello abre la oportunidad para que si hay continuidad del mural o si con eso se queda, así debe de respetarse.
yo estoy dispuesto hasta que me muera, darles mantenimiento a los murales que existen de Mateo Gallegos. Es mi deber moral y es, digamos, le debo eso al maestro Mateo Gallegos. Porque mira, designan lamentablemente a ocupar cargos en las instituciones supuestamente encargadas de la cultura del Fresnillo, pero ellos solamente son administradores, y no se dedican a gestionar, a cuidar lo que se les encomienda. De que no tan solo sus obligaciones son, hay muchas prioridades, pero lo que es en el contexto cultural, la obligación es inmediata de rescatar el patrimonio histórico de Fresnillo, tangible e intangible, y entre ellos se encuentran los murales, sin necesidad de estudios, sin necesidad de presupuestos extraordinarios, es cuestión de voluntad. Lamentablemente las autoridades, y hablo en general, contadísimas han tenido interés en rescatarlo. Para muchos de ellos, y yo te lo digo así abiertamente y con responsabilidad, aquí en Fresnillo no les interesa la cultura. Que se pierda todo eso para no tener la obligación de tenerlos vivos. Yo espero que este nuevo gobierno, y es más, así lo ha expresado el nuevo gobierno, que su interés por la cultura es primordial. Entonces, yo le creo. Y si no lo hace, yo le voy a recordar su compromiso con la cultura. Porque es un deber moral para mí y para los artistas y para el pueblo rescatar esos murales. Entonces, espero que la disposición del nuevo gobierno sea cierta y que le ponga atención al trabajo del maestro, porque es un trabajo patrimonio de los fresnillenses. Entonces nos merecemos, y el maestro se merece, que su trabajo dure y perdure por mucho tiempo, ¿no? Que también los ciudadanos somos responsables, que es patrimonio del pueblo, no de la presidencia. Y nosotros como herederos de esa riqueza cultural e histórica, tenemos la obligación, por lo menos, de velar porque estén debidamente conservados y se difundan. Si no lo hacemos, en cualquier momento estaremos en condiciones de narrar lo que ya no existe. La gente, digamos, de 15 años para atrás, lo recordamos perfectamente, pero la gente nueva generación, sí como que lo está olvidando, y que no debe de olvidarlo, porque de alguna manera es su raíz. ¿Por qué es su raíz? Porque de con Mateo Gallegos salimos, por ejemplo, Miguel Gallego, salí yo, salieron varios, que continuamos la escuela, y que nosotros, de nuestra parte, formamos algunos chavos que ahorita están fluyendo, flotando, emergiendo. Las actuales generaciones, por culpa inclusive, fíjate, de sus propios compañeros, su obra, ahí está. Pero quién la hizo, no sabe ni quién. Era muy estricto en su trabajo. Como persona tenía una personalidad como muy estricta, pero cuando lo tratabas, era realmente un niño, un muchachillo, un jovencito. ¿Sí? Entonces, él te imponía, pero cuando hablabas con él, realmente era un adolescente. Entonces, él dirigía casi desde abajo, como dándonos la oportunidad de aprender. Él pocas veces metía el pincel.
él se metía al pincel cuando realmente no le gustaba cómo habíamos resuelto una cosa. Entonces él agarraba los pinceles y nos decía, mire, así se hace. Y nosotros nos quedábamos sorprendidos porque lo hacía de una manera magistral. Para mí mi idea es que el señor era muy, muy inteligente, muy observador y muy paciente en su obra. Que Mateo era una persona dedicada a lo que él hacía. No le gustaba la publicidad. Cuando él hablaba en público, precisamente en las inauguraciones de sus murales, su forma de expresarse era sencilla, no le gustaba abundar en terminología de muchos que así lo utilizan, ¿no? Porque aparte el señor era muy humilde. No le gustaba, yo creo, andar reluciendo sus murales, sino que pues, simplemente se ponía a hacerlos, los firmaba y... Fue una gran persona, enamorado de su oficio, y siempre nos protegió a nosotros. No solamente negociaba que se nos pagara, sí, que nos enseñó a pintar también, o sea, nos daba el mural a nosotros, él nada más dirigía, entonces nos daba el mural para nosotros aprender, y realmente aprendimos muchísimo del maestro. El presupuesto nunca fue suficiente, el presupuesto se gastaba en pagarnos a nosotros y el material. Él, realmente te puedo decir que nunca obtuvo una satisfacción económica por su trabajo. Mira, él murió a consecuencia de una enfermedad de esas que deja huella, de consecuencia de cirrosis. No, realmente, aparte de ser mi maestro y un gran maestro, llegamos a ser grandes amigos hasta que él murió, porque realmente te digo, como te comento o te comenté, él siempre nos protegió como hijos, como alumnos, como personas. Con nosotros siempre fue un pan, fue un maestro, para nosotros fue todo un gran amigo. Es uno de los ciudadanos fresnillenses ejemplares que nos legó su creatividad, su arte a través de murales que no tan solo debemos de conocer nosotros los fresnillenses, sino de interpretar qué es lo que él plasmó en los muros. Un pueblo como Fresnillo tiene historia, tiene cultura, y esta es una manifestación cultural que los fresnillenses debemos principalmente cuidar y conocer para compartirlo con propios y extraños. Mateo merece el mismo lugar que tiene Francisco Goitia, el mismo lugar que tiene Manuel M. Ponce, el mismo lugar que tiene Luis G. Ledesma, el mismo lugar que tiene Tomás Méndez, el mismo lugar que tiene Pedro Valtierra. Exactamente, se merece lo mismo.